La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo. Aquí por Mercurio Retro, en este episodio vamos a hablar un poco de la luna astrológica, la orfandad y este arquetipo del huérfano. ¿En qué consiste esa orfandad que a veces puede transmitirse y sentirse a través de la luna como un sistema de seguridad y también como una emocionalidad a trabajar de una manera muy solitaria? La luna en astrología es, así como es nuestro sistema de seguridad, también son nuestras mañas. También se produce algo muy instalado, que yo he tomado en otro tiempo como una premisa que hoy me gustaría como resignificar, reidentificar, ponerlo en un lugar, como hipotetizando en un lugar nuevo, porque con la luna hay una sensación de conectar con cierta orfandad en lo que nos falta, en la construcción de esa seguridad, construir ese modelo de seguridad que es retentivo, que es regresivo, que no hace el desarrollo, que es el lado por ahí oscuro de la luna, pero que también la luna, con su lado luminoso, gestor, fértil, hace al asumir e ir a ese lugar de seguridad como un estamento de desarrollo y maduración psíquica para nuestra individualidad y sobre todo para nuestras emociones, y un factor muy importante que es dar luz a cuestiones muy inconscientes que vamos guardando en nuestra historia personal. Trabajar esta luna, trabajar esta orfandad, algunos, yo lo he llamado, algunos también lo han llamado, lo siguen llamando, conectar con la herida del niño interior. La verdad no me gusta esta figura, porque en definitiva podemos entender que el niño siempre es inocente, que su búsqueda de seguridad, que es muy natural, intrínseca del ser humano, buscar seguridad, viene de una inteligencia muy profunda, de una inocencia muy profunda, de una necesidad de adaptarse al ambiente, a todo su ambiente amoroso, psíquico, en donde esa conciencia se desarrolla, con lo cual el niño en ese estado es muy inteligente, muy inteligente. Lo que pasa, bueno, como siempre decimos, ¿no? En ese desarrollo, en esa inocencia, en el desarrollo de esa conciencia, que todo el tiempo depende de otros para madurar, para crecer, para desarrollar su vida, va registrando muy naturalmente, muy instintivamente, qué es lo que necesita para que una parte del qué es lo que él necesita para que esa conciencia se desarrolle y qué es lo que necesita reprimir, porque si eso sale para afuera, esa supervivencia queda amenazada. Entonces vamos a hacer un recorrido de las lunas por cada signo para ver qué es lo que hay que trabajar, ya como personas grandes, no para conectar con ese niño herido, sino para conectar conscientemente con esos factores que hemos puesto en el inconsciente, que nos cuesta asumir, para que se produzca esa maduración de la luna y la luna no se transforme en un lugar regresivo, sino en algo que constituye una maduración emocional. La luna es una luminaria y como vamos a ver la luna en cada signo,
así como tirar pequeñas particularidades de cómo esa luna crea su sistema de seguridad, dónde se conecta con su orfandad, qué es lo que pudo haber reprimido y qué talentos hay para poder dar a luz. Esto también puede tener resonancia con el Sol, porque estamos hablando de dos luminarias que tocan a los signos los signos son 12 arquetipos, ¿no? Muy potentes en el desarrollo de nuestra conciencia, con lo cual ustedes no es necesario que tengan la luna en Aries para sentir identificación con este trabajo, sino que pueden tener el Sol en Aries para sentirse por ahí algo identificados con este trabajo, o pueden tener la luna o el Sol en casa 1, que es la casa de Aries, para hacer una analogía. Pero vamos a enfocarlo solo desde la luna. Vamos a empezar por Aries, una luna muy deseante. Aries es el deseo promotor, ¿no? Entonces con Aries, la herida, lo que está en el inconsciente, hay una sensación de que nunca, algo a trabajar, ¿no? También, de que nunca sus deseos son debidamente satisfechos, de que nunca sus habilidades, sus necesidades, su impulso, su energía explosiva es debidamente reconocida, valorada, aceptada. Entonces, esto se vive porque a veces esa conciencia crece en donde siempre el deseo de los otros fue más importante que el propio. Entonces, puede haber una constante búsqueda de conquistar, de vencer, de demostrar, de ser visto, de lograr metas y propósitos para agradar a los demás, para validarse a través de la mirada del otro, conquistar para sentirse valorado, y el gran trabajo es identificar cuánto de eso es un impulso realmente genuino y cuánto es una maña. La luna son nuestras mañas, para que el otro me dé una validación que yo no me puedo dar. Entonces es una conciencia que crece imponiendo su deseo, siendo invasivo, siendo a veces agresivo, siendo a veces innecesariamente reactivo, porque siento como una desvalorización, una amenaza a cualquier persona, cualquier experiencia que siento que se impone sobre lo que yo deseo o lo que yo quiero. Hay un gran trabajo con la luna Aries de aprender a conectar con los propios deseos, con sus verdaderos deseos, y comprender y respetar y poner el límite, establecer ese límite, negociar con los deseos de los otros, y también un gran trabajo en la reflexión sobre esa imposición de deseos, de imposición que pueda haber en la exploración de mi energía lunar super explosiva, que puede tener consecuencias, que con esa explosión puedo hacer daño, puedo lastimar, puedo ser invasivo, muy necesariamente. Las grandes preguntas, si vamos a un plano psicológico de la luna en Aries, como grandes preguntas, como ejercicio se los propongo, es: ¿de quién busco aprobación? ¿Cuál es esa mirada de la que necesito reconocimiento? ¿Por qué no puedo satisfacer plenamente mis deseos? Esas son preguntas que disparan a justamente una necesaria reflexión para conectar con esa verdad, con esa autenticidad. La luna en Tauro, que se dice tiene garantizado su seguridad física, donde vive o siente que vive en un entorno propio al Edén. ¿Qué quiere decir esto? Donde en toda su inocencia, todas sus necesidades están garantizadas por el afuera. Esta luna tiene que aprender a buscar ese resguardo,
a trabajar fuertemente en satisfacer él mismo sus necesidades primarias. Tiene que hacer el esfuerzo, el trabajo, real o psicológico, de encontrar su lugar donde todas esas necesidades estén satisfechas. El peligro es que en esa inocencia, en esa búsqueda de seguridad, la luna en Tauro queda en una pasividad absoluta. Entonces, ese garante de seguridad puesto ahí afuera es tener siempre el mismo trabajo, vivir siempre en el mismo lugar, tener siempre la misma pareja. No hay cambio, no hay renovación. Apenas encuentro un mínimo de seguridad y satisfacción garantizado por el afuera, me planto. Entonces, el gran trabajo es ser y reconocerse como su propio garante de seguridad. Yo soy el que construyo y tengo la capacidad de construir mi Edén donde todas mis necesidades estén satisfechas. Las preguntas que podemos traer para Tauro son: ¿quién es esa persona? ¿Dónde está ese lugar que garantiza mi seguridad? ¿Es real? ¿Quién me hizo perder la inocencia y mi lugar seguro? ¿Por qué encontrar ese lugar me trae tanto dolor y significa un sacrificio? Puedo comprender que la vida también se trata de pérdidas, de cambios y de un cierto sacrificio para lograr una plena satisfacción. Vamos con Géminis. Aquí hay una complejidad natural de lo que trae la energía de Géminis en su diversidad de opciones, de posturas, de formas. Puede haber una vivencia de lo maternal como algo ambivalente entre la nutrición y la ausencia, entre un apego sentimental o idealizado o intelectual por sobre la verdadera necesidad emocional. Hay una configuración donde lo emocional queda reprimido por la razón, por la inteligencia, por la astucia. Entonces es más importante ser astuto, ser perspicaz, ser inteligente antes de expresar mis necesidades emocionales. Estas personas suelen priorizar la razón antes que la emoción. O todo lo que implica la emoción tiene que tener el filtro del entendimiento. Puede haber acá uno de los peligros con esta luna: aíslo la emoción. Debe aislar lo que siente porque hay que ser inteligente. ¿Por qué me exigí ser inteligente antes de rendirme a una sana necesidad emocional? ¿Cómo puedo integrar sin temor mis sentimientos y equilibrar mi corazón con mi cerebro? ¿Por qué tengo miedo de ser adulto? Esas son las preguntas que se tiene que hacer la luna en Géminis. Vamos con la luna en Cáncer. Aquí la luna está en su signo. Acá hay supuestamente el desarrollo de una personalidad donde el entorno, la contención familiar, la tribu, lo afectivo para el crecimiento está garantizado. Hay una valoración o sobrevaloración de esos vínculos familiares, una gran sensación de contención y nutrición que garantizan mi seguridad. Hay la sensación de habitar tempranamente ese mundo idílico, tribal, donde puede haber una conciencia que crece en ese estado de personas soñadoras, fantasiosas, melancólicas, sentimentales, introvertidas, que añoran lo pasado, que valoran la memoria, que indagan el árbol de donde vengo, mis raíces, el origen. La persona en esa seguridad afectiviza su entorno y tiende a afectivizar la vida en todas sus dimensiones.
afectiviza todo vínculo con las cosas, con las experiencias, con los otros. Y esto puede traer algunos inconvenientes. No todo necesariamente tiene que estar cargado afectivamente, porque todo se vuelve subjetivo. Entonces una discusión con el jefe, con el vecino, con el compañero de laburo, ¿no? Se vuelve algo personal, se vuelve un dolor emocional, cuando nada más se trata de un intercambio, de una experiencia, de un vínculo, en donde hay una transacción de información, de datos, de convivencia, que no necesariamente tiene que tener la carga afectiva que a veces la luna en Cáncer le pone. ¿Por qué debo abandonar ese mundo familiar para enfrentar la realidad? ¿Por qué no puedo volar y soñar y entregarme a mis propias ensoñaciones sin que esto me conecte de la dura realidad? ¿Por qué la realidad me parece hostil? El afuera me parece duro. ¿Por qué eso me limita mis sentimientos? A veces todo ese ideal es pura fantasía. Toda una ilusión. Algo que tiene que trabajar. Como os digo siempre, las lunas se trabajan muy solitariamente. Astrológicamente, madurar la luna es trabajar también Saturno. Así que ahí también hay información para tomar. Vamos a la luna en Leo. El niño príncipe, princesa, rey, reina del hogar. Hay una sensación de favoritismo con este personaje. Se dice que hay como una sobreestimulación de la energía, de la personalidad del individuo que nace con luna en Leo. Esto crea una necesidad constante de mostrar esos talentos, esas cualidades, necesidad de reconocimiento. Suele confundir esa necesidad de adoración con valoración. Una cosa es que me adoren, otra que me valoren. No debe confundir a la crítica como esa crítica constructiva, como algo a comentar. Toda crítica, para una luna en Leo, es algo personal. Toda llamada de atención, todo atisbo de que el espejo no devuelve esto que yo estoy demostrando, entonces rompo el espejo. Un mito de Narciso, ¿no? Pegado a su imagen, para que esa imagen me siga nutriendo. Lo que tiene que trabajar esta luna, que ese ego, esa personalidad, esos talentos, ese brillo, ese carisma, no deben responder a sus caprichos internos, ni a la demanda, ni esa necesidad de construir entornos donde yo me creo el centro, que eso implica buscar todo el tiempo entornos donde sea reconocido. Entonces, ir a esos lugares donde no necesariamente estoy en el centro, pero sí puedo desarrollar mi talento, mi personalidad, mi propio brillo personal, sin la aprobación de la afuera. Las preguntas: ¿por qué no todos me adoran? ¿Por qué no soy debidamente reconocido? ¿Por qué siempre tomo la crítica como un agravio? ¿De dónde surge la necesidad de ser el centro? ¿Quién me puso en ese centro de atención? ¿Por qué no puedo valorarme por mí mismo sin necesidad del reconocimiento de la afuera? Grandes preguntas para la luna en Leo. Vamos a cerrar este capítulo con Virgo. El niño siempre correcto, responsable. La persona siempre concreta, responsable, práctica, útil. Que tiene los talentos de ordenar, de cumplir, del deber ser, de ordenar el desorden familiar, de ser invisible, de molestar lo menos posible. Las lunas en Virgo suelen ser de pequeños adultos, responsables, prácticos. Esto desarrolla, por ahí, muchas veces,
una personalidad hipercrítica, una visión a veces pesimista de las cosas, también muy práctica, muy concreta, muy a la orden de, muy sobreadaptado al ambiente, para ser invisible, para no exigir, para no ser visto. En esa sobreadaptación, en esa capacidad natural de trabajar y ponerse al servicio de, el gran trabajo de Virgo es no confundir servilismo con servidumbre. ¿Por qué no busco mis propias necesidades antes de satisfacer la de los otros? ¿Por qué no puedo valorar más lo que me pasa, lo que siento, lo que soy, antes que a cumplir con el deber ser para ser mínimamente reconocido? ¿Por qué ese valor tiene que ser dado desde afuera por el cumplir con lo que hago y no valorar, desarrollar y trabajar mis propios recursos, mis propios talentos, mi propia capacidad de ordenar mi realidad al servicio de quién soy, de qué puedo hacer, y eso cómo ordena mi propia vida? Y otra de las grandes preguntas, ¿por qué me privo? ¿Por qué me da miedo la espontaneidad? ¿Por qué me da miedo romper esa estructura organizada? ¿Por qué le temo a lo vanguardista, a lo novedoso, a lo que viene a romper un orden y viene a traer un caos necesario para enriquecer mi compleja estructura psíquica? Bueno, hasta aquí hemos llegado con estos trabajos que propone la luna por cada signo, para que nos preguntemos y sigamos creciendo, ¿no? Como guía. La astrología sirve mucho en ese sentido, trabajar la luna como guía del desarrollo de nuestra maduración emocional, sobre todo, ¿no? Encontrar la luna no solo como un sistema de seguridad, sino encontrar esas mañas, ¿no? Que nos hacen vivir ciclos repetitivos, ¿no? Y a la vez saber que esos límites que impone la luna son flexibles y a veces hay que romperlos. Nos vemos la próxima para seguir con el viaje de la luna en los signos. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.